Y también les recuerdo que la práctica 3 tienen que hacerla a más tienen hasta hoy hasta las 23:59 para entregar su reporte de las prácticas 3, muchachos, hagan su reporte, ¿sí? No olviden que esa cosa, las prácticas son 25% de sus de su calificación final, y las tareas son 10%. Hay personas que no hacen ninguna de las dos, ¿sí? En serio, no puedo creerlo. Incluso antes, cuando esto era presencial, las prácticas eran en equipo, y me entregaban más reportes los que me entregan ahorita, muchachos, ¿sí? Entonces, por favor, háganlo bien, ¿sí? Y háganlo todo, ¿sí? Este, en, en la práctica 1 y 2 me estaban entregando prácticas a computadora o sin las fotos, ¿sí? Y y aunque, y aunque ¿cómo se dice? Y aunque en la rúbrica dice, o yo les comenté de que si no tenían algunos requisitos les iba a poner 0, de todos modos les ponía como un 2 o 3, muchachos, ¿sí? La verdad es que esto se acabó, tienen que hacerlo bien, muchachos. Recuerden que son a mano, ¿sí? Recuerden que necesitan la foto de cada experimento que están haciendo. Si no tienen eso, muchachos, les pongo 0 en la práctica, ¿sí? Un 0 bien redondo, ¿sí, muchachos? Entonces, por favor, hagan la práctica y háganla bien, ¿sí? A ver, empecemos, muchachos, ¿sí? Eh, la clase pasada nos quedamos con esto, ¿no? Aquí teníamos un operacional, ¿no? Donde aquí le entraba una señal de entrada B1 y por aquí de salida un voltaje B0, ¿no? Habíamos visto que el voltaje de salida era igual a mi voltaje de entrada, ¿no? Y les había preguntado que por qué no simplemente, en lugar de hacer esto, ¿por qué no hacer esto, no? Si yo aquí tenía mi voltaje de entrada, ¿por qué no simplemente poner un alambre? ¿Sí? Así. Y aquí un B0. ¿Sí, muchachos? Esa era lo que yo les había preguntado, ¿no? Bueno, permítanme demostrarlo con multisim, ¿sí, muchachos? ¿Por qué se hace eso? ¿Sí? Am, Aprovechando que tenemos multisim, ¿no? Vamos a ver. Eh, Seguramente lo habrán notado, algunos de ustedes, eh, que cuando conectan algo, lo que sea, ¿sí? Este,
como que, por ejemplo, un cargador o un eliminador, esto se ve más en los eliminadores, ¿sí? De que cuando ustedes, por ejemplo, conectan un eliminador, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes aquí tienen su eliminador de baterías, ¿sí? Y cuando lo tienen así, muchachos, ven un voltaje, ¿no? Por ejemplo, en el eliminador típico, 9 volts, ¿no? O a lo mejor ven, no sé, un 10.1 volt, ¿no? Pero cuando ustedes ya le conectan algo, habrán notado que este voltaje cae un poquito, cae como a 9, 9.2, algo así, ¿no? Todos los sistemas hacen más o menos eso y están pensados para que hagan eso, ¿sí? Eso ocurre por una razón, ¿sí? Una fuente de voltaje, la que sea, muchachos, ya sea su eliminador o una batería o un cargador o incluso una batería, muchachos, tiene una resistencia interna, ¿sí? Y se puede representar con un circuito de Thevenin de esta manera, ¿sí? El voltaje, mi batería, mi fuente de voltaje, sea la que sea, y su pequeña resistencia interna, ¿sí? Todo, muchachos. Incluso hasta un sensor, una antena, lo que sea, muchachos, tiene una resistencia interna, ¿sí? ¿Esto qué va a hacer, muchachos? Bueno, va a ser esto. Sí, voy a conectar esto que está acá. A este que está acá. Ahí está. Si yo mido mi fuente, así sin conectar, mi fuente de señal de lo que es así conectar, muchachos, pues ¿qué va a medir? Pues evidentemente los 5 volts, ¿verdad? No va a pasar nada, ¿no? Pero seguramente lo vieron en la práctica 2, si es que la hicieron bien, muchachos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo aquí conecto ya una carga, ¿no? Y al fin de cuentas les comento, nosotros construimos cosas porque queremos conectarle unas cargas, ¿no? Aquí le conecto una. Y permítanme. Aquí le conecto otra carga, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, permíteme, voy a hacer esto un poquito para acá. Switch. Ahora sí, ¿no? A ver, otra vez, ¿sí? Ahí va. Aquí es una carga que no está conectada, ¿no? Para eso puse este interruptor, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo conecto esta carga? ¿Sí? Vean, el voltaje bajó un poquito. ¿Sí, muchachos? Lo acaban de ver, ¿sí? Voy a desconectarla y ahora otra vez regresar al siguiente, ¿sí? Me imagino que es algo que todos han visto, ¿no? Que cuando ustedes conectan algo a su casa,
como que el voltaje baja, como que el voltaje de la casa baja, ¿no? Es un fenómeno un poco interesante, ¿no? ¿Por qué ocurre? Por esto, por esta pequeña resistencia que está aquí, la resistencia interna que tiene todas las fuentes de voltaje y la resistencia que tienen las cargas, ¿no? Es más, voy a mover. Esta caída de voltaje, muchachos, depende fuertemente de de la resistencia. Vean que entre más baja la resistencia, este señor que está aquí, todavía baja todavía más, ¿sí, muchachos? Es más, incluso podría hacer esto, ¿no? Si yo aquí le conectara más cosas, más resistencias, pues la resistencia estaría en paralelo y esto bajaría más, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Sí? Esto ocurre porque, bueno, tenemos el circuito. Aquí tengo mi fuente. RS, mi voltaje, ¿sí? De la fuente, ¿sí? Y aquí tengo mi resistencia de carga, ¿no? Ya a fin de cuentas, lo que estoy midiendo, o lo que quiero medir es el voltaje que hay de aquí para acá, ¿sí? Y ese voltaje es, si nos ponemos a analizar este circuito, ¿sí? El voltaje que estamos viendo acá, es igual, es un divisor de voltaje, ¿no? Que es otra cosa más que RL por RS más RL por BS, ¿sí, muchachos? Aquí este factor que está aquí, sí que vemos acá, es el que nos está molestando, ¿no? Si yo quiero que todo mi voltaje caiga aquí, muchachos, no va a pasar. ¿Por qué no pasa? Porque aquí tengo esta pequeña resistencia, ¿sí? Esta RS, ¿sí? Me impide que todo el voltaje que está de aquí, que hagan de cuenta que esto puede ser un tensor también, ¿sí? Llegue hasta acá, ¿sí? Entonces, parte de mi voltaje se me va a perder en el mismo sensor o en la misma fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Para que eso ocurra, muchachos, pues bueno, este factor que está acá, este factor que está aquí, muchachos, tendría que ser igual a 1, ¿sí? ¿Y cómo se lograría eso, no? Si se dan cuenta, esto puede pasar de 2 formas, ¿no? La primera, ¿sí? Es que si RS fuera igual con 0, ¿sí? Esto se me haría 1. ¿Qué significa que RS fuera igual con 0? Que esta no estuviera, ¿sí? Que aquí hubiera un cortocircuito, ¿no? ¿Y cuál sería otra razón? Pero eso, o mejor dicho, algo más en la práctica, hacer que esta sea lo más pequeña posible, ¿no? ¿Cuál es la otra? Que RL estuviera al infinito, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Si RL fuera muy, muy grande, esto también se me haría 1, ¿sí, muchachos? Entonces, de hecho, esto es igual a 1, entonces todo mi voltaje de aquí se pasaría para acá. ¿Pero qué significa que RL fuera infinita? Pues que esto que estuviera acá fuera un cortocircuito, que es lo que yo estoy poniendo acá. ¿Sí, muchachos? ¿Hay dudas con esto? ¿Hay No, dudas profe. con...? No, bueno. No. Entonces, ¿qué se necesita? Muchachos, vayan anotando, por lo regular cuando doy clases así, muchachos, yo les comparto la pizarra, pero acaban de actualizar Microsoft Whiteboard, muchachos. Lo acaban de actualizar y lo dejaron
como caca, muchachos, en serio, está horrible la nueva actualización de esto, y no me deja, compartir esto en un archivo, muchachos, ¿sí? Entonces, vayan haciendo sus notas, ¿eh? Sí, lo dejaron horrible esta actualización, dejaron horrible el programa, está horrible. Pero en fin, entonces, si yo quiero que todo mi voltaje pase de este punto a este punto, ¿qué habría que hacer? Bueno, habría que poner aquí algo, ¿sí? De tal manera que yo, si me posara aquí, muchachos, yo viera, ¿yo qué necesito? Que RL fuera infinita, ¿no? De aquí, que por ejemplo, que aquí, entonces, tuviera una impedancia infinita, ¿no? Y en cambio, al posar, o al medir, muchachos, mejor dicho, al medir desde aquí, muchachos, yo viera que la Z fuera igual a esto, a cero, ¿sí, muchachos? Eso es lo que yo he hecho, muchachos. Sí, muchachos. Esto, muchachos, si ustedes lo recuerdan, y va a ser pregunta del examen, ¿sí? Es precisamente las características de un operacional. Si nosotros recordemos que un operacional, ¿sí? Tiene una impedancia de entrada igual a cero, bueno, infinita, y una impedancia de salida igual a cero. ¿Sí, muchachos? De tal manera que, ¿qué? Si aquí yo pongo un seguidor de voltaje, muchachos, como este que está aquí, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Vamos a ver qué hace, muchachos. Sí, un seguidor de voltaje. Voy a ponerles un seguidor de voltaje, a ver. Voy a ponerles un operacional. Ahí está. Voy a poner... a ver, ¿dónde me despacio? Hace mucho ruido esas cosas que están ahí. Voy a quitarle para que no se vea nada de esto. Ahí está. Voy a subir esto un poquito para acá. Voy a subir un poquito más todavía. Ahí está. Ahí está, ¿sí? Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora, muchachos? Vamos a ver, ¿sí? Ahí está. 5 volts, 5 volts. Aquí ya está conectada la carga, muchachos. Y vean, sin importar lo que yo mueva aquí, muchachos, si notaban lo que hacía antes, ¿no? Antes, muchachos, cuando yo movía esto, ¿sí? Aquí el voltaje cambiaba, ¿no? Lo puedo hacer otra vez, ¿no? Puedo quitar esto, así. Y vean, el voltaje cambia, muchachos, dependiendo de si yo conecto aquí algo, ¿no? El voltaje cambia, vean, muchachos, vean lo mucho que cambia, ¿sí? Entonces, lo que pasa con el operacional, muchachos, si yo meto ahí el operacional, ¿sí? Sin importar qué ponga aquí, vean,
No importa que ponga aquí, el voltaje se mantiene constante, ¿sí? El voltaje se mantiene constante. ¿Sí lo entienden, muchachos? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí, muchachos? ¿Sí o no? Digan algo. Sí, profe. Sí, profe, sí se ve. Ah, bueno. Entonces, ¿qué está pasando ahí, muchachos? Que como la operacional, muchachos, aquí, yo estoy viendo la impedancia infinita. Y desde aquí, yo estoy viendo una impedancia igual a 0, ¿sí? Pues eso se le llama, muchachos, acoplador de impedancia, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este señor, muchachos? Lo que hace es que tú te acoplas las impedancias de tal manera, ¿sí? Que sin importar qué valores ponga aquí, que sin importar qué conecte aquí, muchachos, el voltaje de este punto se mantiene para acá, ¿sí? Todo el voltaje se entrega de un lado hacia el otro, ¿sí? Y es muy útil para evitar las caídas de voltaje que luego ocurren, ¿sí? ¿Hay alguna duda con esto? Ninguna. Ok, siguiente No. entonces. Ahorita regresamos a multisim. Vamos a regresarnos con la siguiente configuración, ¿sí? Que es ahora sí, la que nos habíamos saltado. El sumador inversor, ¿sí? Vamos a ver qué es el sumador inversor, muchachos. Pues como su nombre lo dice, el sumador inversor suma y luego te invierte la suma, ¿sí? Es decir, que suma, o suma tal cual, y luego te cambia el signo de la suma. Entonces, básicamente, la gran mayoría de los amplificadores lo que se termina invirtiendo la señal, muchachos, por una razón u otra, ¿sí? Es algo típico de los operacionales y la verdad no hay mucho que hacer con eso, ¿sí? ¿Cómo funciona el sumador inversor, muchachos? A ver, vamos a dibujarlo, ¿sí? A ver. Y aquí tengo mucho. Mi operacional. El menos lo pongo arriba y el más lo pongo abajo, ¿sí? Entonces, este señor lo mando a tierra.
Aquí tengo el voltaje de... Listo, ese es el sumador inversor, ¿sí? El sumador inversor, porque que yo he dibujado, solo tiene 3 entradas, ¿sí? Entrada voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. ¿Qué va a hacer este señor? Pues prácticamente va a sumar estos 3 voltajes, tal cual, ¿sí? Ahora bien, yo dije nada más dibujé 3 entradas. Pude haber dibujado menos, pude haber dibujado nada más voltaje 1 y voltaje 2, ¿sí? E igual pude haber dibujado más, ¿sí? Pude haber hecho lo mejor, pues, que yo quería aquí. Un voltaje 4 y con una R4, ¿no? Y un voltaje 5, ¿sí? Y un voltaje 5 con una R5. Y así a continuación, muchachos, ¿sí? Pude haber hecho todo eso, pero pues yo para fines prácticos y hasta el número que haya, ¿no? Hasta los voltajes que yo quiera, ¿sí? Pero pues aquí nada más le dejé con 3, ¿sí? Anoten, por favor, mientras. Anoten, anoten. ¿Ya anotaron? No, dame un minuto. Entonces, mientras les recuerdo que la práctica 4 ya está en la sección de prácticas. Ya está también la actividad de la práctica 4, muchachos. Recuerden las sensoritas, muchachos. No, al menos en términos de herramientas, así multímetros, osciloscopios, generadores, todo eso, no hay nada nuevo que aprender en la práctica 4, muchachos. Sí, ustedes ya saben todo lo que tienen, lo que necesitan saber para hacer mediciones de la práctica 4, ¿sí? Entonces, también por eso me aventé a que ustedes la usarán solitos, ¿sí? La práctica 5 ya es que trata de operacionales, pues ya les tengo que enseñar cómo se hace una operacional, ¿no? En Multisim, ¿sí, muchachos? Entonces, a lo mejor ahí sí. Sí, a lo mejor ahí sí se requiere mi ayuda, ¿no? Pero la práctica 4, pues no la requieren para nada, ¿no? Ahorita vemos de qué trata, ¿sí? Bueno, Listo. bueno. Otra vez, muchachos, esto que está aquí tiene una retroalimentación de la salida al negativo, ¿sí? Entonces, esto va a producir una retroalimentación, no, ¿cómo se dice? Entonces, mi operacional no va a saturar, no satura, ¿sí, muchachos? Entonces, aplica la tierra virtual y todo lo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, como aplica la tierra virtual, yo sé que mis voltajes aquí, muchachos, se van a copiar, ¿sí? El voltaje de aquí se va a copiar para acá, ¿sí? Entonces, el voltaje aquí, ¿se dan cuenta? Va a ser de 0 volts, o va a ser como si estuviera conectado a tierra, ¿no? Al fin de cuentas, la tierra de aquí se copia para acá, ¿sí, muchachos? Ok, luego. Entonces, ¿qué otra cosa hacemos, muchachos? Les recuerdo que lo que a nosotros nos interesa medir siempre, ¿sí? Es el voltaje desde este punto A hasta tierra, ¿no? Y otra vez, si nos fijamos, no,
nos fijamos entonces, ¿qué está conectado de este punto a tierra? Bueno, de la salida a tierra, vamos a fijarnos. Este es tierra, este es una tierra virtual, ¿sí? Entonces, si nos fijamos, el voltaje de salida, otra vez, va a ser igual a mi voltaje en esta RF, ¿no? ¿Qué va a ser igual a qué? A la corriente que circule por la RF, ¿sí, muchachos? Entonces, por aquí va a circular una corriente, ¿sí, muchachos? ¿Cuánto? Todavía no sabemos cuánto, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien hasta el momento? ¿Sí? Bueno, me sigo. Entonces, ahora vamos a verlo de este lado, ¿sí, muchachos? Aquí hay un voltaje de entrada y este punto, este nodo, pues tiene 0 volts, ¿no? Entonces aquí va a haber, vamos a ver con qué color lo ponemos, con qué color lo ponemos, con color moradito, ¿sí? Aquí va a haber una corriente 1, ¿cierto? Aquí va a haber una corriente 2 y aquí va a haber una corriente 3, ¿sí, muchachos? Entonces, y si se dan cuenta, por leyes de Kirchhoff, todas las corrientes van a incidir acá, van a converger acá, ¿sí? Van a seguir su camino por acá, muchachos, ¿sí? Y si se dan cuenta, muchachos, otra vez por acá, hacia el operacional, no hay ninguna corriente, ¿sí? Recuerden, entrar del operacional no hay corrientes. Entonces, toda la corriente se tiene que ir forzosamente por acá y luego ir por acá, ¿sí? Entonces, la corriente del operacional va a ser igual a mi corriente en 1 más mi corriente en 2 más mi corriente en 3. ¿Sí, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Todo bien, gracias. ¿Y cuánto miden estas corrientes? Pues esta es bastante fácil, ¿no? La corriente en una resistencia es igual al voltaje entre la resistencia, ¿no? Ok. Voltaje 1. ¿Y cuál es el voltaje en la resistencia 1? Pues es el voltaje de aquí menos el voltaje de acá, o sea, V1 menos 0. Aquí sería V2 menos 0 y aquí V3 menos 0. Entonces, ahí es bastante obvio, ¿no? La corriente en 1 sería igual a ¿cuánto? V1 sobre R1. ¿Sí? La corriente en 2 sería V2 sobre R2. Y por lo tanto, la corriente en 3 sería entonces V3 sobre R3. ¿Sí? De tal manera que tenemos esto, ¿no? Y entonces mi corriente total vendrá siendo igual a esto, V1, R1, más V2, R2, más V3 sobre R3, ¿sí? Si esto que está aquí, lo pasamos para acá, ¿sí? Y no olvidar, se me estaba olvidando una cosa. Tapen todo, muchachos. Tapen nada, hagan de cuenta de que R2 y R3 no existen. Hagan de cuenta que aquí nada más hay una entrada, ¿sí? Se van a dar cuenta que esto que está aquí es un amplificador inversor, ¿sí? Véanlo bien, ¿sí? Si nada más se quedan con una resistencia, tienen un amplificador inversor, ¿sí? Esto que está aquí es un inversor, y tal cual. Entonces, aquí hay un signo negativo, ¿sí? Entonces ya nada más haciendo las debidas transformaciones, los debidos cambios, yo tengo que mi voltaje de salida va a ser igual a ¿cuánto? A menos, voy a poner primero RF por su corriente, por V1 sobre R1 más V2 sobre R2 más V3 sobre R3. ¿Sí, muchachos?
Y le repito, yo aquí nada más me quedé con tres entradas, ¿sí? Si hubiera más entradas, pues aquí sería más B4 sobre R4, ¿sí? Si hubiera 5 entradas, muchachos, pues sería más B5 sobre R5, etcétera, 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 ¿sí? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Hay alguna duda con esto, bien. muchachos? Por el ¿Todo momento bien? no. Anoten, por favor. Anoten, por favor. Si se dan cuenta, muchachos, yo puedo multiplicar aquí, y eliminando el paréntesis, me quedaría B1 por RF sobre R1, ¿no? Luego B2 por R2 por RF sobre R2, y luego B3 por RF sobre R3, ¿no? Y como las R son constantes, me quedaría algo parecido a esto, ¿no? Sería una suma tal cual, muchachos, pero a cada voltaje o a cada entrada le estoy asignando como que una multiplicación, ¿no? Una literal, ¿no? Una constante a cual estoy multiplicando, ¿no? Es decir, que con esto, muchachos, puedo sumar esto, pero puedo hacer que no todos tengan el mismo peso, ¿sí? Por ejemplo, si aquí RF sobre R1 fuera igual a 2, esta sería igual a 2, y por lo tanto el voltaje en 1 se sumaría 2 veces, ¿no? O sea, valdría el doble, ¿no? Igual yo puedo hacer que una valga menos y la otra valga más, ¿sí, muchachos? Entonces, ¿para qué me sirve esta cosa, muchachos? Esta cosa me sirve para sumar, ¿sí? Aquí a la salida voy a ver la suma de estos 3 voltajes, ¿sí? Pero no necesariamente los 3 voltajes tienen que tener el mismo peso, ¿sí? Si, por ejemplo, si R1 fuera muy alta, aquí, si R1 fuera muy alta, este voltaje B1 tendría poco peso en la suma, ¿sí? En cambio, ahora, por ejemplo, si R2 fuera muy baja, este voltaje en 2 tendría mucho peso, ¿no? Piensa en la ecuación, ¿no? Si esta es baja, la suma de todo esto va a ser muy alta, ¿sí, muchachos? Entonces, yo modificando estas resistencias, yo puedo tener, muchachos, el voltaje o ciertos voltajes que uno tenga preferencia sobre otro, ¿sí, muchachos? ¿Y eso de qué me sirve? ¿Sí? Bueno, una aplicación muy popular de del sumador, muchachos, son las mezcladoras de audio, ¿sí? Hagan de cuenta, muchachos, de que ustedes tienen una banda de rock. ¿Saben qué? Bueno, sí, una banda de rock, ¿sí, muchachos? Y por a lo mejor aquí tienen su batería, ¿no? Voy a ver si me sale una batería, ¿no? Ahí está todavía mi batería, ¿no? Por ahí está un tipo ahí con la bataca, ¿no? Y vamos a ver si a lo mejor por aquí tienen una guitarra, ¿no? Vamos a ver si me sale la guitarra, ¿no? A ver. Aquí. Ahí esta cosa no parece guitarra. Ahí está una guitarra, ¿no? Y a lo mejor por aquí tienen la voz, ¿no? Voy a dibujar el micrófono, a ver si me sale el micrófono, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿sí? ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que van a ver, muchachos? Tienen 3 señales, ¿no? Batería, guitarra y micrófono, ¿sí? Y luego,
Las 3 señales se me van a sumar, o mejor dicho, se me van a mezclar, y yo aquí a la salida voy a ver la suma o las 3 señales o una señal ya de audio mezclada. ¿Sí, muchachos? Pero ¿qué pasaron, muchachos? Notarán que la guitarra es tremendamente escandalosa, ¿sí? Una guitarra una batería es tremendamente escandalosa, ¿no? La batería, pues prácticamente, pues si no le conectaras el amplificador, pues no pasaría nada, ¿verdad? Igual escucharían en toda la cuadra, ¿no? Lo sé porque antes vivía en una cuadra donde había un grupo amateur, y cuando se ponían a practicar, se escuchaban toda la cuadra, muchachos. Eso lo sé perfectamente, ¿sí? Pero bueno. La guitarra, muchachos, bueno, la guitarra, suponiendo una guitarra normal, una guitarra valenciana, una guitarra acústica, ¿sí? Pongo un ejemplo así, muchachos, porque una guitarra eléctrica simplemente no suena si no está conectada a un amplificador. Una guitarra acústica no es el caso, puede sonar bastante bien sin que la conectes a nada, ¿verdad? Entonces una guitarra, pues a lo mejor suena bien, sí, muchachos, suena bien, ¿sí? Y ya está ahí, ¿no? Pero a lo mejor si le pones la batería, pues como que a lo mejor va a apagar el ruido de la guitarra, ¿no? Y la voz, muchachos, seguramente quienes ustedes han contratado mariachi, bueno, están en alguna fiesta con mariachi, ¿sí? Habrán notado que luego la voz del pobre cantante ni se escucha, ¿sí? Se escucha más los violines y el contrabajo y las guitarras, ¿sí? Y las trompetas en caso de que las haya, ¿no? Y el pobre señor, el pobre don que está cantando, pues como que quiere dar todo lo que da, pero pero su voz simplemente no da para eso. Su voz simplemente se ve opacada por los demás instrumentos. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿qué hacemos, no? Bueno, yo pues, si sabes qué, a mi batería, ¿sí? Con mi batería, tiene mucho power, mucho punch. A lo mejor yo hago que esta R1, ¿sí? Sea muy bajita, bueno, sea muy alta, de tal manera que esta B1 sea bajita, ¿sí? La suma de la batería sea muy pobre, ¿sí? Porque no la necesita, ¿sí? A lo mejor la guitarra, igual pongo un potenciómetro, ¿sí? Sea algo término medio, ¿no? Ni muy alto ni muy fuerte, ¿no? Pero a lo mejor la voz, como yo sé que la voz sí requiere de mucha potencia, a lo mejor aquí sí le pongo una resistencia muy pequeña, ¿sí? ¿Para qué? Para que la voz suene más fuerte, ¿no? Para darle mucho más peso a la voz, ¿sí, muchachos? De tal manera que a cada uno le doy el valor aquí de R1 y R2 que necesito. ¿Para qué? Para tener aquí una salida más o menos balanceada, ¿sí, muchachos? ¿Y cómo lo hago? Pues poniéndole pequeños potenciómetros acá, ¿no? Aquí es como que le puedo ajustar qué tanto volumen o qué tanta potencia o qué tanto peso quiero que tenga la voz o la guitarra o la batería. ¿Sí, muchachos? Más o menos para esto. Esta es una aplicación para esto, muchachos, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? ¿No? Parece que no. Ok, muchachos. Esto que está aquí es un caso general, ¿sí? Aplica para todo, para todo. ¿Sí, muchachos? Sin embargo, hay 2 casos especiales que me gustaría comentárselos, ¿sí? Si les da flojera aprenderse los casos especiales, pues nada más aprenden esta fórmula ya, ¿sí? Pero pues, los casos especiales a lo mejor les pueden ahorrar algunos cálculos, ¿no? El primer caso que les voy a mostrar, muchachos, es cuando R1 es igual a R2, igual a R3, igual a R4, ¿sí? Igual a R. Es decir, todas estas resistencias son iguales. Las resistencias de entrada son iguales, ¿sí? Las R de entrada son iguales. Si se dan cuenta, si R1, R2 y R3
son iguales, entonces son igual a R. Todas las zetas pueden salir de del paréntesis y yo las puedo factorizar. Y por lo tanto, B0 me quedaría menos RF sobre R, ¿sí? Por B1 más B2 más B3. ¿Sí? Donde aquí Pero, tendré una, perdón. pero no sería B0, ¿no? Sería BO de out, ¿no? Ah, sí, perdón. Sí, eso de out. Sí, gracias, compañero. Sí, sí, sí. A veces se me va, pero sí es BO de out de salida. Gracias, gracias. ¿Sí? Donde aquí tengo una pequeña ganancia, ¿sí? AB es igual a menos RF sobre R, ¿sí? Aquí esto sería una pequeña ganancia, ¿sí? Es decir, si todas estas resistencias son iguales, resistencia de entradas, pues prácticamente las resistencias todas van a tener el mismo peso, ¿sí? Todas vas a tomarlas iguales, ¿sí? Y además a la suma le puedo dar además una pequeña ganancia, ¿sí? Por amplificar un poco la suma, ¿sí, muchachos? ¿Dudas con esto? ¿Una duda? Todo bien. Ok. Hay otro caso aún todavía más, ¿sí? Que es cuando todas las R son iguales. Todas las R son iguales, ¿sí, muchachos? Cuando todas las R son iguales. Esta y esta también, ¿sí? Entonces, cuando eso ocurre, cuando RF, bueno, aquí todas las R de entrada son iguales, pero también la RF es igual, pues esto entre este se me hace igual a 1. Entonces, el voltaje de salida será igual a menos B1 más B2 más B3. ¿Sí, muchachos? Y entonces nada más sería una suma tal cual. ¿Sí, muchachos? Una suma tal cual, sin ninguna ganancia y sin nada, ¿sí? ¿Dudas con esto? Todo claro. ¿Ya notaron? Sí, profe. Sí. Ok. Hagamos un ejercicio. Sí, ejercicios, bueno. Un ejercicio. A ver.
Ahí está, muchachos, ¿sí? Vamos a buscar el voltaje de salida, ¿sí? Anoten bien. ¿Se entiende lo que vamos a hacer, muchachos? ¿Sí? Bueno. Entonces, de lo primero que nos damos cuenta, ¿sí? Es que toda la resistencia, aquí las resistencias son diferentes, ¿no? Todas son diferentes, por lo tanto no podemos aplicar ningún caso especial, ¿cierto? De todos modos, aunque todas fueran iguales, muchachos, la fórmula siempre va a ser esta, ¿sí, muchachos? Hagan de cuenta que es como la chicharronera, sí, muchachos, la chicharronera aplica para donde sea, ¿no? Que hay casos especiales que completan el trinomio cuadrado perfecto, que no sé qué cosa, que por despeje, todo eso. Sí, pero la chicharronera aplica siempre, ¿sí? Y aquí pasa lo mismo, ¿no? En un sumador inversor, esta fórmula aplica siempre, ¿sí? Ya si ven alguna cosa especial, pues aplican las fórmulas especiales, ¿no? Pero si no, esta siempre es la efectiva, ¿sí? O si se les olvidó estas cosas que están acá, pues esta siempre es la efectiva, ¿sí? Entonces, tengo esto, muchachos. Voy a tener que mi voltaje de salida, ¿sí? Mi voltaje de salida va a ser igual a ¿cuánto? A menos RF por B1 sobre R1 más B2 sobre R2 más B3 sobre R3. Son 4 resistencias, entonces más B4 sobre R4, ¿sí? Son 4 entradas, por lo tanto son 4 resistencias. 4, ¿sí, muchachos? Ok. Esto es nada más pura sustitución, ¿sí, muchachos? B0 es igual a ¿cuántos? RF, ¿cuánto vale? Menos 100 kilos, ¿verdad? Por B1, ¿cuánto vale? 10 milivolts, ¿verdad? 10 milivolts. No olviden que 1000 es por 10 a la menos 3, ¿sí? Entre 1 kilo, ¿sí? Más menos 2 volts, no se les olvida el signo. Menos 2 volts, ¿sí? Entre 100 kilos. Más, ¿sí? 1.5 volts entre 50 kilos. Más 7 volts entre 200 kilos, ¿no? 7 volts entre 200 kilos. Sí, muchachos. ¿Cuánto era eso? Me dio menos 5.5. Ajá. Sino 5.5 volts. volts, ¿verdad? Ok, ¿cómo te llamas? García Santiago. Sí, profe, menos 5.5 volts. No, 5.5 volts. Ok. ¿Tú das con esto? ¿Tú das con esto, muchachos? No, Todo bien. otro ejercicio. Está muy fácil, ¿no? Nada más es cosa de... No es cosa de Saber, sustitución, ¿no? Quizás esta sea la fórmula más intimidante que hemos visto hasta el momento, ¿no? Pero pues es pura sustitución, ¿no? No hay otra cosa, ¿sí? A ver, otro ejercicio, ¿por ahí escuché otro? A ver, otro entonces. Voy a pasar al siguiente tema que ese está bien difícil.
Voy a ponerle acá, no, voy a ponerlo con rojo, ¿sí? Aquí, los 100 kilos se quedan, ¿sí? Aquí, ¿puedo borrar esto? Sí. Ok. En serio, muchachos, estoy odiando este nuevo pizarrón, muchachos. Voy a ver si por ahí hay otro, pero me acuerdo que me tardé muchísimo en encontrar este pizarrón porque los demás no me gustaban. Y ya me lo cambiaron y, ay, que está horrible, muchachos, en serio. Está horrible este pizarrón. A lo mejor ustedes no lo notan porque no lo están escribiendo en él, pero en serio híjoles, ay, me dan ganas de decir palabras que no digo porque estoy frente a un grupo y porque esto está grabándose, muchachos. Por eso me ahorro mis opiniones, mis palabras que estoy pensando ahorita, muchachos. Pero híjoles, Sí, ya vi esa esto, actualización. Lo ocupamos esto, con dinámica de fluidos, este whiteboard, ajá. y ya no se puede hacer muchas cosas que se hacían antes. Sí, está horrible. Pero híjoles. Ni siquiera se pueden anclar, ¿no? Todo se mueve. Ajá, entonces. No sé, y no sé si ya notaste que hay como un retraso entre lo que escribo y que se ve en la pizarrón. Hay como que un retraso. No sé si ya lo notaste. Sí, se tarda en Ajá. cargar luego las cosas también. 20 milivolts. Ok. Más 10 milivolts. 0.5 volts. Ok, muchachos, rápido. A ver cuánto da, muchachos. No olviden que los milis son a la -3 y tampoco se les olvide que el signo, muchachos. Es más, aquí también lo voy a poner negativo, nada más porque sí, nada más porque tengo ganas, ¿sí? Ahí está, 20 miles. $1.95 volts. Así es. ¿Cómo te llamas? García Santiago. Otra vez tú, Néstor. Ok, perfecto. 1.95 volts positivos, ¿verdad? Sí, profe. Ok. ¿Hay alguna duda con esto, muchachos? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Digo, es pura sustitución. Digo, la fórmula parece grande, sí está un poquito grande comparada con las que hemos visto mucho, tampoco es una cosa del otro mundo, pero pues pura sustitución, muchachos, no hay otra cosa que decir, ¿sí? Hay un reto, ¿sí? Que si de aquí en lo que acaba la clase me dicen cómo se hace, les pongo muchas participaciones, ¿sí? ¿Qué Que con reto de qué? con este señor que está aquí, con este circuito que está aquí, ustedes pueden hacer un promediador, es decir, que a la salida, que te calcule el promedio de las entradas, muchachos, ¿sí? Ahí los voy a dejar, tienen hasta que acabe la clase. Ahorita vamos a continuar la clase, ¿no? Pero con esta cosa que está aquí, pueden promediar, ¿sí? Que aquí salga el promedio, ¿no? Sí, muchachos. Pero en fin, si no hay ninguna duda, muchachos, pasamos al siguiente tema. No sin antes decirles esto, muchachos, ¿sí? Hay tarea, tarea. Prefiero las tareas que las prácticas. Me quitan Prefiero menos hacer tiempo.
No se Sí, preocupen, es que le hay de meto las, mucho tiempo a las prácticas y pues no he entregado ni una, imagínese. no se preocupen, hay hay de las dos, muchachos, ¿sí? Ahí está, muchachos, tarea 12, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Calcular el voltaje aquí, el voltaje aquí, el voltaje aquí, el voltaje aquí y el voltaje aquí, muchachos, ¿sí? La tarea 12, ¿sí, muchachos? Se ve complicada, pero está sencillita, muchachos. No es nada que no hayamos visto. Todos son circuitos que hemos visto. Recuerden que nada más se sigue el camino. Si aquí te sale si aquí te entra 1.1 volt, muchachos, ¿cuánto te sale acá? Y el voltaje aquí en la salida va a ser la entrada de por lo tanto, identifico qué amplificador es y por lo tanto el voltaje va a estar acá, ¿sí, muchachos? Y esto que está aquí va a ser la entrada de todo esto, que es un sumador inversor que acabamos de ver, ¿sí? Igual acá tengo estos voltajes de entrada, identifico qué configuración está, calculo la salida, y la salida de acá es la entrada de que está acá. Entonces, calculo la salida de acá y otra vez la entrada de todo esto, ¿sí, muchachos? Ahí está, ¿sí, muchachos? ¿Dudas con esto? Nada, está en corto. Tan corto, ¿verdad? Ahora bien, nada más, espérense. Mm, Dejen, vuelvo a abrir multiscreen, muchachos. Mientras, pueden pensarle cómo hacer lo que les comenté, muchachos, ¿sí? Mientras mostrarles voy a mostrarles que la tarea sí queda, ¿sí? Pero aunque la práctica sí queda, ¿sí, muchachos? Pero mientras, piénsenle, ¿no, muchachos? A ver, ¿Qué dice? ¿Qué es lo que quiere? de esta cosa que está aquí, puedes hacer, de hecho, voy a ponerlo desde acá, ¿no? Puedes hacer que el voltaje de salida sea el promedio, que esto en lugar de calcularte una suma, te calcula un promedio, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Esa es mi pregunta. Una reducción de resistencias no se puede hacer ¿Cómo en el sería? voltaje de entrada. ¿Cómo sería? En el voltaje de entrada, en vez de estar Eh, calculando diferentes resistencias, saca la resistencia total de las tres. no, no vas por ahí. Va. A ver, sigan intentando. Déjenme terminar de hacer mi circuito. A ver, display. Ahí está. Ahí está. A ver. A ver. Estoy haciendo el circuito de la práctica 4, ¿sí, muchachos? Para que vean que sí queda, ¿sí? Porque ese profe, es que la práctica que usted dejó no queda, como de que no va a quedar. Sí queda, muchachos, sí. Entonces, quiero demostrárselo antes de que ustedes lo hagan, ¿sí? Vean, muchachos, que yo agrede, estoy ocultando el valor de R1 y de R2, que vendría siendo RD y RS, ¿sí? Estoy ocultando agrede. ¿Por qué? Porque la práctica, muchachos, trata de calcular estos valores, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Y es 20 volts, ¿sí? Capacitores. Ahí está, capacitores. No me recuerdo, los capacitores eran de 0.1 micros. Está. Uno va aquí y el otro va acá. Y un capacitor electrolítico
de 47 micros. Ahí está. Este señor va acá. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí estamos. Aquí va la práctica, 4 muchachos, veamos, ¿sí? Vean, básicamente es este circuito, muchachos, pero vean, no les estoy poniendo cuánto vale RD y RS, ¿sí, muchachos? ¿Cuál va a ser el marco teórico? El marco teórico va a ser que ustedes calculen RD y RS, muchachos. ¿Cómo? Bueno, yo les doy esto, muchachos, ¿sí? Que quiero que mi amplificador tenga una ganancia de 8 y un voltaje GS de -1. En la realidad va a cambiar un poquito, pero pues bueno. ¿Por qué? Porque de entrada, porque no estamos usando el mismo transistor, pero, y entre otras cosas, ¿no? Pero bueno. Y aquí estoy diciendo, primero dibujemos el circuito de que equivalente nace, lo dibujamos de esto que está aquí, muchachos. Consultamos acá las especificaciones para ver estos parámetros, los consultamos, ¿sí, muchachos? No olviden que YOS también está como GOS, ¿sí, muchachos? Ahí para que lo chequen, ¿no? Calculamos, muchachos, si ya sabemos BGS que vale 1 volt, podemos calcular qué voltaje de ID queremos, usando la ecuación de Schottky, ¿no? Con eso podemos calcular la transconductancia, ¿no? Con la ID, con BGS, y con el voltaje del apagador podemos calcular la conductancia, ¿sí? No olviden que aquí usemos los valores típicos y en caso de que no se indiquen los valores máximos, ¿sí? Sí, muchachos. Entonces, ya calculamos la transconductancia, vean, y como yo les estoy dando la ganancia que yo quiero, ¿sí? Entonces la ganancia y transconductancia podemos calcular la impedancia de salida, ¿sí? Ahí está, la calculamos, ¿sí? Podemos calcular el valor de R0 o RD. Creo que la llamo RD chiquita, ¿no? RD minúscula, ¿no? Aquí lo puse como otro nombre, ¿no? Bueno, calculamos R0, aquí está, muchachos. Y con esto, y como ya tengo la impedancia y ya tengo R0 chiquita, muchachos, ya puedo calcular RD despejándola de esta ecuación, ¿verdad? La aproximo a su valor comercial más cercano, muchachos, ¿sí? Y ya tengo RD, ¿sí? Y luego RS, como tengo BGS, como BGS aquí me lo están dando de 1 volt, ¿sí? Y ya calculé ID, más arribita calculé ID, ¿sí? Con la ecuación de Schottky. Entonces puedo calcular RS y la calculo RS y la aproximo a su valor comercial más cercano, ¿sí? Ese es el marco teórico. Una vez que lo calculan, pues van y lo ponen aquí en su circuito de multisim. Como lo hice aquí, yo agrede, le oculté los valores, evidentemente, ¿sí? Sí, a lo mejor me vieron ahorita haciéndolo. Ahorita me vieron que se puede ocultar los valores, ¿sí? Y pues lo que estoy diciendo es prácticamente que miran, ¿sí? Que miran recuerden que el voltaje de salida primero lo calculan cómo es la ganancia por el voltaje de entrada, ¿sí? Y luego, pues que miran, muchachos, ¿sí? Tienen que medir. Y vamos a medir, que no funciones. Ahí está. Ahí está, muchachos. Y el osciloscopio. Ahí está, en la entrada. La salida. Aquí yo quiero de 1 kilohertz. Y creo que eran 100 milivolts, ¿verdad? Ahí está. Le doy clic ahí, muchachos. Esperen esta cosa para que se vea. ¿Sí? En el canal 2. Lo ajusto un poquito. Y ahí está, muchachos. Ver la medida. Canal 1, voltaje pico a pico. Ahí está. Canal 2. Voltaje pico a pico. Ahí está. Sí, muchachos, vean. En el canal 1 le está entrando 300, 400 milivolts pico a pico. Está saliendo 7.8 milivolts pico a pico. Está desfasada a 180 grados, que es como lo había hecho, muchachos. Luego le muevo aquí, ¿sí, muchachos? ¿Sí? El voltaje de entrada, luego lo muevo, ¿sí?
Está pidiendo primero, que lo haga a 200 milivolts, ¿sí? Luego a 400 y luego a 600, ¿sí? Primero me piden que lo haga sin carga. Aquí está, sin carga, ¿sí, muchachos? Luego, ¿qué me pide? Luego me pide que le ponga una resistencia, ¿sí? Una RL. Una resistencia, ahí está. Se la pongo. De aquí para acá. Y de aquí para acá, ¿no? Me pide primero para 10 megas, ok. Calculo para 10 megas, lo mismo, ¿sí? Primero con 200 milivolts. Y aquí le pongo, ¿no? Luego con 400 milivolts, aquí le pongo con 400 milivolts, ¿sí? Y le pongo, ¿sí? Muchachos, veo cómo cambia la señal, ¿sí? Y etcétera. Luego con 600 y así consecutivamente, ¿no? Y luego, ¿qué me está pidiendo que haga? Que ahora lo cambie con una resistencia de 1 mega. Entonces aquí le cambio por una de 1 mega, ¿sí? Y otra vez lo mismo, ¿no? Hago las mediciones y luego le cambio por una resistencia de 100 kilos y una de 10 kilos y observo, ¿sí, muchachos? Y eso es lo que hay que hacer en la práctica 4, ¿sí, muchachos? ¿Dudas con esto? Ahí donde dice se encarga, ¿a qué se refiere, profe? Que no tiene carga, que no tiene esta RL, ¿sí? Que no tiene esta RL, que está así, ¿sí? Gracias. A eso me refiero, ¿sí? Ok, muchachos, ¿tienen ninguna duda con esto? ¿Ninguna? Les repito, la hacen solito. Si tienen alguna duda, pues pueden escribirme, ¿sí? Pero la idea es que la hagan solito, ¿sí, muchachos? En fin, pasa al siguiente tema. Sí, voy a borrar esto. Adiós, práctica 4. Paso al siguiente tema, ¿sí? La siguiente configuración que vamos a ver es el comparador, ¿sí? Es el siguiente, a ver. Dejen checo en mi lista. Ah, no, me falta uno. Ah, me lo voy a saltar, porque tengo prisa con esto, ¿sí? A ver, me falta uno, pero me lo voy a saltar, ¿sí? Porque este es más importante, el comparador, ¿sí? El comparador. Ahí está, mujer. Ese es el comparador, tal cual, ¿sí? ¿Qué cosas notamos? Primero, no tiene absolutamente nada, ¿sí? No hay ninguna retroalimentación, no hay ninguna resistencia, no hay ninguna conexión a tierra, no hay nada. ¿Sí, muchachos? Siguiente, muchachos, el comparador, el transistor, perdón, el transistor, mi operacional siempre opera en el modo de, en el modo de
saturación, ¿sí? Como no tiene ninguna retroalimentación, este señor está saturando, ¿sí, muchachos? ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Ok. Entonces, luego. No se olviden que en el modo de saturación, o mejor dicho, en el modo de lazo abierto, esto fue de lo primero que aprendimos, ¿no? Que el voltaje de salida, muchachos, en estos casos, ¿sí? El voltaje de salida era igual a ¿qué? A la ganancia, el lazo abierto, ¿sí? De esta entrada menos esta entrada, ¿sí, muchachos? Pero no sé si recuerdan que la ganancia en lazo abierto, que AOL, era extremadamente grande, ¿sí? Era muy grande, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Sí? Que si, por ejemplo, este era ligeramente más grande que este que está aquí, muchachos, este voltaje de salida se me iba a hacer muy alto, ¿sí? Creo que la vez que hicimos un ejercicio nos salieron 200,000 volts, algo así, ¿no? O 2 kilovolts, algo así, un número bien alto, ¿no? Y al revés, si este voltaje me daba un poquito ligeramente más bajo que este, el voltaje se me iba muy para abajo, ¿no? Si este voltaje fuera un poquito más alto que este, el voltaje de salida se me iría muy alto, ¿sí? Y si este voltaje fuera un poquito más alto que este, ¿sí? Entonces el voltaje de salida se me iría muy, pero muy bajo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Esto es lo que esto ya lo vimos, ¿sí? Pues, ¿hasta aquí alguna duda con esto? Digan algo. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Ok, entonces. También, y bueno, y podemos hacer los cálculos, ¿no? Recuerden, en la clase, cuando empezamos a ver esto, nos daba números de 200,000, de 100,000 volts, pero evidentemente esto no puede haber, ¿sí? También les comenté que había un punto de saturación, ¿sí? Que este voltaje de saturación positiva y voltaje de saturación negativa, ¿sí? Por lo regular, en un operacional bien hecho, esto coincide con el voltaje de alimentación del amplificador, ¿sí? Es decir, si tú alimentabas a tu amplificador con una fuente positiva de más 10 volts, 10 positivos, el voltaje máximo que te iba a sacar era 10 positivo, ¿sí? En uno bien hecho. En la realidad, pues el amplificador sí se come un poquito. A lo mejor el voltaje máximo pues sería 9,8, 9,9, ¿sí? Etcétera, ¿no? Y el voltaje mínimo que te fuera a sacar tu amplificador, ¿sí? Estaba dado por la fuente negativa. Si tú, por ejemplo, lo conectabas con menos 8 volts en su fuente negativa, ¿sí? Pues el voltaje mínimo a la salida iba a ser de menos 8, ¿sí, muchachos? Entonces, ¿sí, muchachos? A lo mejor un poquito menos, a lo mejor menos 7,6, menos 7,7, ¿sí, muchachos? ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Sí? Si este fuera un poquito más alto que este, el voltaje se me iría muy alto, ¿sí? Estamos hablando de que matemáticamente se me iría como a los 100, a los 1000, a los 100,000 volts, ¿sí, muchachos? Pero evidentemente tu amplificador no te va a dar eso. ¿Qué es el voltaje que te va a dar? Este que está acá, ¿sí, muchachos? El voltaje más alto al que puede llegar. Quiere llegar a un voltaje súper alto, pero no puede. Entonces te va a dar el voltaje más alto que te puede dar, este que está acá, ¿sí? En cambio, si este fuera un poquito más alto que este, entonces, ¿sí? El voltaje de salida, ¿sí? Se me iría a lo más bajo posible, que es este que está acá, ¿sí? Siempre saturándose, ¿sí, muchachos? Entonces, el voltaje de salida está dado así, ¿sí?
Hay dos posibilidades, muchachos. Una, ¿sí? Que BI más fuera mayor que BI menos, ¿sí, muchachos? En este caso, B0 es igual a este voltaje que está acá, ¿sí, muchachos? Siguiente caso. ¿Sí? Que este voltaje que está aquí, muchachos, fuera mayor o igual que el voltaje que está acá. En este caso, sería para abajo, ¿sí, muchachos? Eso es todo lo que haríamos, muchachos, ¿sí? Si este es más alto que este, se va para este voltaje. Si este es más alto o igual que este, entonces se va para este otro voltaje, ¿sí? Eso es lo único que hace este señor. Te compara. ¿Qué voltaje es más alto? Si es este, vete a positivo. Si es este, vete a negativo. Esto es absolutamente lo que hace. No es otra cosa. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? Ninguna. Ok. No, profe. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Ninguna? Ok. Ok, muchachos. Aquí. Recuerden esto que está aquí, ¿sí? Si aquí algo importante. No sé si había notado mucho, bueno, creo que sí lo había notado. Que en ninguna configuración pongo la alimentación, ¿verdad? Simplemente yo asumo, ¿sí? Por ejemplo, acá, que me dio 5.5 volts, ¿sí? Simplemente yo asumía, pues que a lo mejor que la fuente era lo suficiente para alimentar 5.5 volts. A lo mejor tenía una fuente de 6 volts, de 7 volts, de 10 volts, lo que sea, ¿no? Igual acá, ¿no? Si la salida me daba de 1.95 volts, muchachos, ¿sí? Pues a lo mejor el voltaje era suficiente para alimentar, esto, ¿sí, muchachos? Entonces, entonces, pero aquí, muchachos, en el comparador, sí es importante señalar la fuente, ¿sí, muchachos? Ah, vi una cosa en el chat, muchachos. ¿Me dicen algo en el chat? No, nada. Aquí ya tienen hambre. Ahorita, muchachos. Todavía falta para acabar la clase, muchachos. Entonces, entonces aquí, sí es importante, muchachos, poner la fuente, ¿sí? Por ejemplo, más 10 volts, menos 10 volts, ¿sí? Estamos alimentando con dos fuentes, una positiva de más 10, perdón, y una negativa de menos 10, ¿sí? Entonces, preguntan, muchachos, aquí, ¿qué voltaje sale a la salida? ¿Sí? Me pregunto, ¿cuál es más grande?
2 o 1. A ver, ¿qué es más grande? 2 o 1, muchachos. 2 o 1, ¿qué es más grande? ¿El 2 o el 1, muchachos? ¿Cuál es más grande? A ver, está muy difícil. El 2, ¿verdad? Y el 2 al 1 está conectado al más, ¿no? Por lo tanto, la salida va a ser, se va a ir para arriba. A 10 volts. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con esto? No, profesor. Hay otro. 3 y 4, ¿sí? ¿Cuál es Menos más 10 grande? volts. ¿Eh? ¿Perdón? ¿Sería la salida menos 10 volts? Efectivamente sería menos 10 volts. ¿Sí? Otro. Otro. A ver. ¿Y si son iguales, profe? Ahorita voy para allá, ¿sí? Bueno, si son iguales, por ejemplo aquí, menos 1 volt y menos 1 volt. Para el caso en el que sean iguales, muchachos, y aquí te lo que me he puesto, ¿sí? Menor o igual, ¿sí? En el caso de que son iguales, entonces la salida se va para abajo, ¿sí? 10. Menos 10 volts, ¿sí? Si son iguales, la salida se va para abajo, ¿sí? Menos 10 volts, ¿sí? Ahora, por ejemplo, no sé. Menos 3 volts. ¿Para dónde se iría, muchachos? Menos 10 volts. Menos 10 volts, ¿verdad? Que no los confunda que no los confunda 3 y 2 cuando vean el signo, ¿sí, muchachos? ¿Dudas con esto? No. Está insultantemente fácil, ¿verdad? A Está menos muy de que fácil. venga ebrio. Sí, pues fíjense que luego, a ver, se las voy a complicar un poquito más, muchachos. Los dos Porque este negativos. error también lo hacen mucho, muchachos. Está al revés, ¿no? El signo. Está al revés, exactamente, está al revés. Y no se les olvide, esto que está aquí no 3 volts y 2 volts. ¿Cuál es la salida ahí, muchachos? 0. No. ¿Cuál es la salida ahí, muchachos? ¿Cuál es más grande? Pues 3 volts. 3 volts, por lo tanto se va a ir para abajo. Menos 5 ¿Ya? volts. Menos 5 volts. ¿Ya? ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con esto? ¿No? Me ¿Qué imagino que así pasaría le va a si poner su examen todo engañoso, ¿no? fue engañoso? Pues así me lo... Un caso muy común, muchachos. ¿Qué pasa cuando... sí, muchachos, vamos a poner aquí. Un volt, 1.5 volts. ¿Para dónde se va esto, muchachos? Hacia 5 volts. 5 volts, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, 2 volts. ¿Para dónde se va esto, muchachos? Se va a tierra. ¿Y cuánto es tierra? En voltaje, ¿cuánto vale tierra, muchachos? 5 volts. 0 volts, ¿verdad? ¿Dudas con esto? Ya me ponen las participaciones. Sí, me recuerdan ahorita, ¿sí? ¿Dudas ahorita? ¿Dudas con esto, muchachos? ¿Ninguna? Oiga, profesor, me quedé pensando con lo que dice del amplificador sumidor inversor para promediar. Ajá. Si tenemos el voltaje de salida y tenemos el voltaje de, bueno, para localizar RF, con eso no podríamos promediar. O sea, tenemos las resistencias de entradas más el voltaje de salida y podemos sacar RF nada más para promediar, ¿no? Sí, el chat está en RF, sí, pero ya cómo sería el circuito completo, ¿sí? Ya cómo sería el circuito completo. Pues, mire, pues suponiendo que
el punto que tiene ahí de 0 volts en donde está la entrada negativa es donde se unen todas las resistencias, Ajá. ¿ok? Eso lo podríamos llamar X, no sé. X que quedaría dividido entre VO para sacar RF, ¿no? No, no va por ahí, ¿sí? No va por ahí. Pero más o menos, sí, la clave aquí está en RF, pero no es así como estás diciendo, ¿sí? ¿Cómo se calcula el promedio? Pues la suma de todos entre el número. Digamos que son 4, la suma de los 4 entre todos. Ujú. Entre N, ¿verdad? Ujú. O sea, 1 entre N, ¿sí? B1 más B2 más B3, ¿cierto? Ujú. Pues aquí está la clave, muchachos, ¿sí? Nada más es hacer que esta fórmula se parezca a esta, pero todavía tienen que darme la respuesta completa, ¿sí? Entonces, muchachos, no hay ninguna duda no hay ninguna duda con el comparador, ¿no? No, profesor. Ok, como está bien simple, vamos a hacer algo con el comparador. A ver si nos da tiempo en los 15 minutos. Como está bien simple el comparador, vamos a complicarlo. Y vamos a complicarlo. Vamos a tener un... Ay, Dios mío. Bueno, lo bueno es que las clases teóricas ya son en salón, ¿verdad? Detector. Porque en serio, no saben cuánto estoy sufriendo con esto. Porque ni tan siquiera está respondiendo a mi tablet, bueno, a mi Wacom que tengo ahí. Oiga, profesor, entonces, ¿Qué pasó? yo sigo con lo mismo. Entonces podría quedar la respuesta como el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, eh, pues ya sería el 1, se podría decir, sobre la resistencia 1 más el voltaje de entrada 2 sobre la resistencia 2 para que nos dé el resultado promedio de la resistencia en F, ¿no? De retroalimentación. Algo así. Mira, lo voy a poner así, ¿sí? Si quieres saber el resultado, te doy hasta mediodía para que me lo envíes a mi WhatsApp, ¿sí? Y te lo voy a poner más fácil, ¿no? Supongamos que aquí esta cosa valga 100 kilos, ¿sí? 100 kilos, ¿sí? Este RF vale 100 kilos. ¿Cuánto tienen que valer R1, R2 y R3 para que aquí me salga un promedio, ¿sí? Mándame la foto del circuito completo con los valores, evidentemente. Y ya si la tienes bien, pues perfecto, ¿no? A ver, ahorita la... Entonces, muchachos, porque creo que tienes la idea, pero como que no sé si tengas la idea, pero no está completa, o si tienes la idea y no, como que no la sabes expresar, ¿sí? Detector con histéresis. Aquí, muchachos. Vamos a ver el detector con histéresis, ¿sí, muchachos? Yo creo que nada más me va a dar tiempo de dibujar el circuito, ¿sí, muchachos? O bueno, me da tiempo de explicar qué es la histéresis, ¿sí, muchachos? La histéresis la histéresis como tal es un concepto que le tomamos prestado al magnetismo, ¿sí? Eso es algo híjoles, yo di clases de electricidad y de magnetismo, y en serio me hubiera gustado enseñar en la parte de magnetismo histéresis, pero pues no está en el programa, y aunque lo estuviera, pues el tiempo no lo permitía, ¿sí? A lo mejor si ustedes luego ven en sistemas electromecánicos y robóticos, ahí sí se ve bien lo que era histéresis, ¿sí, muchachos? Este,
Pero la histéresis es un fenómeno muy importante. A veces es deseado, a veces no. A veces queremos que haya histéresis, pero a veces no. ¿Sí, muchachos? ¿Pero qué es la histéresis, muchachos? ¿Han notado que cuando ustedes agarran este es un experimento de primaria o de secundaria, ¿sí? Eso es que si ustedes agarran un imán, ¿sí? Y una hoja de coser, por ejemplo, y si tallan la aguja con el imán, o luego también lo he visto que lo hacen con clavos o con tornillos, ¿sí? Si andan tallando el clavo, así, y no piensen en otras cosas, ¿sí? Notarán que el clavo o que el pedazo de fierro, ¿sí? Se empieza a comportar como un imán, ¿no? También adquiere magnetismo el imán, ¿sí? Si ustedes tallan el fierro, así, sin pensar feo, el fierro se comporta como un imán. ¿Lo han notado, muchachos? ¿Han notado eso? O, o, o no han vivido lo suficiente, muchachos. Digan algo. Creo que no ha vivido lo suficiente. Así es. Muchachos. ¿No tienen herramientas en casa, muchachos? Claro. ¿No les han notado que a veces los desarmadores como que se magnetizan? Sí, tienen un campo magnético. De hecho, Ah, eso estaba platicando con el profesor ajá, de la clase que sigue. Porque ok. las puntas de los armadores, cómo los electromagnetizan, nada más la pura puntita. Y cómo los despolarizan también. Ah, de hecho, esa es la histéresis, muchachos. Ese Eso es, esa. es la histéresis, ¿sí? Le digo, no es una clase de magnetismo, ni de ciencia de materiales, pero la histéresis de qué trata, muchachos, ¿sí? Cuando ustedes agarran, por ejemplo, un trozo de fierro, así, tómenlo como quieran, pero les estoy diciendo que agarren el fierro, ahí está. Ahí sepan que el fierro y los materiales ferromagnéticos, tal cual, tienen como que pequeños imancitos, por dentro, llamados dominios, ¿sí? Son pequeños imancitos ahí, muchachos, ¿sí? Chiquitos, ¿sí? Un imán, muchachos, un imán tal cual, lo que hace es que estos dominios los tiene todos, alineados. Todos sus dominios están alineados en un imán. Y cuando tú le pasas un campo magnético a un pedazo de fierro, cuando le pasas un campo magnético a un pedazo de fierro, lo que va a pasar es que estos imancitos que están aquí, estos dominios, se van a alinear con el campo magnético, ¿sí? Eso se le llama magnetización. Y está expresada, ay, pizarrón feo. Ni siquiera me permite dibujar una letra B. Por este vector, el vector. Este vector en realidad no se llama campo magnético. En realidad se le llama densidad de flujo magnético o magnetización del medio. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? Ahí es una pequeña corrección. Están iguales porque funcionan casi igual, pero no son lo mismo. ¿Sí? Entonces, si tú le pasas el campo magnético se representa con la letra H. La B, yo sé, yo de electricidad de magnetismo y sé que a veces yo enseño la B como campo magnético. Está bien hasta cierto punto, ¿sí, muchachos? Ya en la realidad, deben de saber que el campo magnético se representa con la letra H, no con la letra B. La letra B es otra cosa, ¿sí? Está muy relacionado con la letra H, pero hay una pequeña diferencia, ¿sí? Entonces, muchachos, entonces, bueno, le pasa un campo magnético, los, los momentos magnéticos, las flechitas, se alinean tal cual, y por lo tanto el fierro se mantiene magnético, ¿sí, muchachos? Si yo lo graficara esto, aquí H y aquí B, ¿sí? Si yo lo graficara, ¿cómo se vería eso? ¿Sí? Se vería que más o menos
aumenta, ¿sí? Aumenta hasta acá, ¿sí, muchachos? Al aumentar la H, aumentar este campo magnético, el campo magnético también aumenta, ¿sí? Hasta que llega un punto de saturación, ¿sí? Un punto donde ya todos los imancitos están alineados, ya no se puede magnetizar más, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, muchachos? ¿Por qué cuando yo retiro el imán, el fierro se queda magnetizado? O los desarmadores quedan magnetizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque retirar el imán, se supone que todas estas flechitas, los imancitos chiquitos, deberían de otra vez regresar a su estado de caos, ¿no? Pero en la realidad, algunos imancitos se mantienen alineados. No todos, pero algunos, muchachos. Por lo tanto, cuando yo bajo H, muchachos, ocurre esto, muchachos, ¿sí? Cuando yo de plano quito H, todavía me mantiene, muchachos, cierta magnetización, ¿sí? Vean esto, para yo llegar, cuando H pasó de 0 a este punto máximo, muchachos, ¿sí? Lo hizo por otro camino. Pero ya reducir H, ahora el camino fue por este que está acá, ¿sí, muchachos? Para yo de plano quitar, como dice este compañero, para yo de plano desmagnetizar esto, ¿sí? Para que todos los imancitos vuelvan a estar como estaban antes, yo lo que tendría que hacer sería poner un campo magnético, pero ahora hacia el otro lado, ¿sí? Es decir, hacer esto, ¿sí, muchachos? Y si una vez que ya desmagneticé y sigo aumentando el magnetismo, muchachos, va a ocurrir esto, ¿sí? Ay, aquí me salió todo feo, pero le echo la culpa le echo la culpa directamente al pizarrón, ¿sí, muchachos? Entonces, y nuevamente está un punto de saturación, y luego otra vez, ¿qué pasa si yo lo vuelvo a aumentar? No va a regresar por este camino, sino que va a regresar por un camino completamente diferente, ¿sí, muchachos? Entonces, ¿qué estoy viendo, muchachos? Estoy viendo de que para yo pasar de un punto hacia otro, pasé por un camino, pasé por unas condiciones, pero para regresarme al punto anterior, tuve que haber pasado por una señal diferente, por un camino o por condiciones diferentes, ¿sí? E igual, llegué hasta acá, y si quería regresar, por ejemplo, a este eje que está aquí, no pude hacerlo a través de esta línea, sino que lo tuve que hacer a través de esta línea, ¿sí, muchachos? Esto está un poquito mejor explicado ya en magnetismo, ¿sí, muchachos? Ahorita no es tema de magnetismo, no, pero simplemente quiero que vean esto, ¿sí? En un imán, muchachos, ¿sí? Vean, al retirar yo el campo magnético, hacerlo 0, todavía queda un poquito de magnetización, ¿sí? Es decir, el material recuerda que por ahí había un campo magnético, todavía guarda un recuerdo de él, ¿sí? O una información sobre el campo magnético, ¿sí? Y para pasar de un punto hacia el otro, tengo que hacerlo a través de una condición, pero para regresarme al punto anterior, tengo que hacerlo a través de diferentes condiciones, ¿sí, muchachos? A través de diferentes caminos, ¿sí, muchachos? Son muchos caminos por los que debo de pasar, ¿sí? Más o menos eso es la histéresis. La histéresis evidentemente abarca muchísimo más, ¿sí? Pero eso es la histéresis, muchachos, ¿sí? Sí, más o menos se medio entiende eso, muchachos. ¿Sí? Ok, muchachos. Le digo, esto no es una clase de magnetismo, muchachos. Entonces, eh, pues ahí van a tener que conformarse con mi explicación toda rancia, ¿sí? Si algún día nos vamos a ver en el sistemas electromecánicos y robóticos, ahí les explico mejor lo que es la histéresis, ¿sí? Hay una clase completa para histéresis, ¿sí? Pero ¿qué pasa, muchachos? Ahí le acabo de mandar una foto. Sí, es lo que estoy viendo, ¿no? De que tú estás llevando eso, ¿no? Lo que es la histéresis, ¿no? Sí. Entonces, y de hecho con la histéresis pues determinas el tipo de material, si es ferromagnético, paramagnético, superparamagnético o diamagnético, ¿sí, muchachos?
El área que hay bajo esta curva te representa la energía que almacenada en este material. ¿Sí, muchachos? Entre otras cosas, ¿sí, muchachos? Incluso hasta puedes determinar el tamaño del imán con esta fórmula que está aquí, con una cosa que se llama la gráfica o la ecuación de la Vigan, quién sabe cómo se pronuncia, ¿no? ¿Sí? Pero el caso es que La Shuriken. la Shuriken, no, así se llama de la Vigan, quién sabe cómo se llama, ¿sí? Por ahí la tengo el nombre, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante aquí? Que nosotros digo, a veces la histeresis la deseamos, ¿sí? Por ejemplo, en tus desarmadores, muchachos, a veces los desarmadores es útil que tengan imanes, pero a veces es bastante molesto que tus tornillos se estén pegando al desarmador, ¿no? Entonces, es algo indeseable, ¿sí? A veces es molesto, muchachos, que también tus clavos estén pegándose a los cables. Es algo indeseable, ¿sí? Pero a veces, por ejemplo, tú quieres que al aplicarle un campo magnético, el campo magnético permanezca, como por ejemplo en los discos duros, ¿sí? En los discos duros tú quieres que que estas imágenes se mantengan fuera. Ahí la histeresis te permite almacenar información. Profe. ¿Qué pasó? Ya son las 9, sí, ya sé que ya son las 9, ya voy a acabar, ¿sí? Sí. Entonces, la histeresis como tal es un fenómeno del magnetismo. Sin embargo, muchos materiales o muchos sistemas tienen comportamientos parecidos a la histeresis. ¿Sí, muchachos? A lo mejor no con campo magnético, a lo mejor aquí es corriente y aquí es carga eléctrica, ¿sí? A lo mejor aquí es una presión aplicada y aquí es deformación, ¿sí? O módulo de Young, como se le llama esa cosa, ¿no? Entonces, se presenta en muchos casos, ¿sí? Y como tal, nosotros podemos presentar histeresis en algunos circuitos eléctricos, ¿sí? Y si tenemos histeresis, podemos tener también almacenamiento eléctrico, ¿sí, muchachos? O sea, almacenamiento de datos, ¿sí? Como tal, un operacional por sí solo no puede almacenar datos eléctricos, no puede almacenar información, ¿sí? Los operacionales solos no almacenan información, pero este señor, así como lo ves todo simple, muchachos, todo simple y sin chiste y sin nada conectado, si yo le conecto unas cositas por aquí, muchachos, puedo hacer que este tipo presente histeresis, ¿sí? Y al presentar histeresis, puedo hacer que almacene información, al menos por unos segundos, ¿sí, muchachos? Pero en fin, eso ya lo veremos la siguiente semana, muchachos, ¿sí? La clase, el miércoles nos vemos en el salón de clases, para terminar de ver esto, ¿sí? Vámonos, muchachos, vámonos. Oiga, La clase. profe, ¿Qué ya quería pasó? decir otra cosa. No, dime. La ecuación de reducción que, bueno, me quedó hasta ahí, no sé si quedó bien. Es R1 más R2 más R3 o RN. Me quedó igual a RF, que multiplica el voltaje 1, bueno, a los voltajes N, sumados obviamente, Sí, menos el ajá, voltaje de salida. ajá. Está un poquito claro, necesita un poco de contraste, así puede ser un lápiz un poco más fuerte, pero quiero que me muestres el circuito tal cual, ¿sí? ¿Cómo sería el circuito? ¿Sí? Pero por ahí la llevas, ¿sí, compañero? Vale, Ok, ok. sale. No, pues lo tenía que hacer ahorita porque ya después ya no me da tiempo, que es lo malo. Ok, No tengo sale, tiempo. muchachos. ¿Quién participó hoy? Pues yo, ¿Cómo te llamas? Julio Alfaro. Julio Alfaro. ¿Quién más? García Santiago. Julio Alfaro, García Santiago. Nada más, ¿verdad? Sale. Dale, profe, cuídese, gracias. Nos vemos. Bye. Es profe, en fin. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.